Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el segundo tema de arreglos. En este caso son los arreglos bidimensionales, mejor conocidas como matrices. Entonces, lo primero que vamos a definir en este caso es de qué se trata un arreglo bidimensional. Entonces, un arreglo bidimensional, podemos decir lo que es donde se trabaja con dos índices debido a que es la unión de un vector o de un arreglo unidimensional, ¿sí? Varias veces, como ustedes lo están viendo acá en la imagen, y lo que permite es que yo pueda llegar a ingresar más datos de lo que hemos estado trabajando con vectores como tal. ¿Listo? Entonces, algo que sí quiero que por favor tengan en cuenta es que dentro de los vectores nosotros ya vamos a trabajar no solamente con un contador o un subíndice, sino ya con dos subíndices, que en este caso, cuando hablábamos de vectores, los subíndices los trabajábamos por medio de las filas como tal, ¿sí? Aquí ya nos toca trabajar no solo por filas, sino también por columnas. Entonces va a haber un subíndice que me va a identificar todo lo que tiene que ver con la fila y otro que tiene que ver con la columna como tal. Entonces, las filas son todas las que están en este caso de manera horizontal y las columnas son todas las que están aquí de manera vertical. Entonces, algo que sí quiero que por favor también miren es que dentro de cada una de las casillas que trabaja la matriz, ustedes van a estar viendo que tiene una posición. Entonces, como veíamos en los vectores trabajaban posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, dependiendo del tamaño. Entonces, aquí nosotros ahora vamos a tener que cruzar filas y columnas en posición. Entonces acá tengo la posición 0, posición 1, posición 2, aquí voy a tener la posición 0, posición 1 y posición 2. Al unir estas dos, entonces voy a tener que la posición de ese elemento va a ser el 0, 0, el 0, 1, el 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Si miramos el ejemplo de acá abajo, observen que en este caso yo puedo llegar a decir que el elemento 900 se encuentra en la posición 0, 0. El elemento 715 ya nos toca mirar el cruce entre lo que es la fila y lo que es la columna. Entonces podemos decir que está en la posición 1, 3. Ya teniendo claro de qué se trata o cómo se trabajan en este caso los arreglos bidimensionales, ahora miremos en el lenguaje como tal cómo podemos llegar a declarar una matriz dentro del editor como tal. Entonces, lo primero que ustedes tienen que colocar es el tipo de dato. Pueden colocarle el nombre a su arreglo tipo matriz y ojo a esto. Como vamos a trabajar dos dimensiones, en este caso nosotros tenemos que colocar dentro de las dos dimensiones el tamaño. La primera va a ser para lo que son las filas y la segunda va a ser para lo que es las columnas. ¿Listo? Entonces, el tamaño ya ustedes lo definen. Vamos a colocar acá un tamaño de 4×4. Entonces, quiere decir esto que aquí nosotros vamos a estar trabajando con una matriz de 16 elementos en total. Es decir, que cuando yo vaya a ingresar elementos, yo voy a tener que ingresar 16 exactamente. ¿Listo? Ahora, yo puedo llegar a ingresar los datos de diferente manera. Pero pues antes de ver eso, se me olvidó decirles que yo puedo llegar a tener una matriz de manera exacta o inexacta. Cuando digo exacta, es que voy a tener 4 filas, 4 columnas. Cuando digo inexacta, es cuando yo puedo decir que tengo 3 filas, 4 columnas, o 3 filas, 2 columnas, 2 columnas, 4 filas, ¿sí? Eso ya depende cómo ustedes lo vayan a trabajar. Entonces vamos a dejarla aquí exacta de 3×3, ¿listo? De tal manera que ahora, para poder ingresar los datos, vamos a hacerlo de manera constante, así como lo hemos venido trabajando con el vector. Entonces, para poder ingresar los datos, voy a colocar los corchetes angulares en donde aquí voy a decir que voy a ingresar datos a la matriz. Pero ojo, ¿cómo se ingresan los datos dentro de la matriz? Vuelvo nuevamente acá. Yo los voy a estar ingresando, o mejor el compilador, por filas. O sea que él va a comenzar por toda la fila 0, luego la fila 1, luego la fila 2, luego la fila 3. ¿Listo? De tal manera de que aquí yo nunca voy a poder ingresar columna a columna. Entonces, como tengo que hacerlo de esa manera, dentro de ese corchete voy a abrir otro corchete en el cual internamente voy a empezar a ingresar los datos que yo quiero trabajar. ¿Sí? ¿Cuántos datos tenemos que ingresar acá? 9 en total. ¿Listo? Entonces ya tengo la primera fila, que es de 3, voy por la segunda fila, voy por la tercera fila,
y voy aquí por la última fila. ¿Listo? Bien. Aquí ya tenemos que nuestra matriz es completamente constante. Recuerden que esta primera parte de acá, aquí yo voy a trabajar, primer cuadrito, va a ser para las filas y el segundo va a ser para las columnas. Bien, listo. Perfecto, chicos. Ahora, para poder ver en este caso o hacer el recorrido mejor de ese arreglo, ya sea para ingresar datos de manera de teclado o de manera aleatoria, que eso ya lo hemos estado trabajando, o si queremos imprimir esos datos o queremos hacer algún tipo de operación, el recorrido de todo el arreglo que estamos viendo aquí como ejemplo, lo tenemos que hacer por medio de un ciclo anidado. Entonces, en este caso, el ciclo anidado, yo le voy a decir aquí que el primer ciclo o el primer for me va a trabajar las filas. ¿Listo? Y ojo acá, el tamaño va a decirme hasta dónde va a ser el recorrido el primer for. Entonces, si acá dice que es 3, por lo tanto aquí también tendrá que decir 3. Y esto se va a ir incrementando. Bien. Vamos ahora con el segundo for, que en este caso va a ser ¿para quién? Para las columnas. Voy a documentar acá que este es para las filas. Y este de acá va a ser para las columnas como tal. Entonces aquí lo mismo, manejamos la misma lógica de arriba con otro subíndice. Acá ustedes pueden llamarlo con el nombre que deseen. Y yo lo único que tengo que decirle acá es que el tamaño, eso es lo que importa, tiene que coincidir con el que yo tengo acá para las columnas. ¿Listo? Entonces acá sería 3. Y que J más más. Bien. Vamos a imprimir en este caso esta matriz que ya tenemos almacenada o los datos que ya tenemos almacenados dentro de la matriz y recuerden que para hacerlo necesitamos el cout y el nombre del arreglo. Mi arreglo, ¿cómo se llama? M, en donde voy a recorrer desde la posición o voy a imprimir desde la posición IJ todos los elementos que yo necesite. Bien, aquí voy a trabajar con tabulación para que ustedes se den cuenta que podemos llegar a imprimir una matriz bien organizada. Y esto, chicos, es importante. Ustedes pueden llegar a trabajar aquí en esta parte todo lo que tiene que ver con el salto de línea. Que aquí es ¿para qué? Para que cuando termine de recorrer la fila, entonces ahí ustedes van a poder trabajar, van a poder insertar los otros datos en la siguiente fila como tal. ¿Bien? Entonces aquí estoy ingresando el de cout porque no me lo estaba tomando. ¿Listo? Entonces aquí, chicos, la idea es que cuando yo voy a compilar, me va a salir lo siguiente. Vamos a esperar un momento a que compile. Y aquí en el output nos va a mostrar el resultado de la matriz como tal. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden estar dando cuenta acá, chicos, miren que nos acaba de imprimir, en este caso, la matriz que yo ya tengo definida en esta parte de acá. ¿Ven? Bueno, para que esto no me quede aquí pegadito, recuerden que ustedes pueden hacer acá un salto de línea para que no se vea así como tan feito esa parte. Bien. Aquí hasta ahora estamos ingresando los datos de manera constante. Ahora lo vamos a hacer por medio del teclado. Por medio del teclado lo que hacemos es trabajar los mismos for anidados. Voy a copiar y pegar acá, ¿sí? Para ahorrar tiempito. Y aquí lo que yo puedo decirle a él es que me vaya ingresando los datos, ¿sí? Al arreglo de manera organizada. Pero ustedes acá también, chicos, pueden llegar y decirle al usuario en qué posición en este momento ustedes están trabajando. Entonces acá yo le puedo decir a él que me deje ver, en este caso, ¿sí? Que me muestre de la siguiente manera. Entonces, en esta parte de acá, chicos, ustedes van a poder imprimir las posiciones en las que actualmente se encuentra el elemento donde ustedes van a estar ingresando por teclado el número o lo que ustedes estén en ese momento necesitando. Bien, entonces vamos a mirar cómo queda y cómo nos queda en este caso la impresión. Entonces observemos que aquí ya al compilar me muestra la posición en donde yo puedo llegar a ingresar los datos.
los que yo quiera, ¿sí? Obvio, hasta el último límite, que en este caso, como es de 3 por 3, entonces nos estaría ingresándolo, el último sería el 2, la posición 2, 3, ¿sí? Miremos acá. Observemos. Bueno, acá en este caso fue el 2, 2 y tiene toda la razón por lo que está con el 0 incluido. Entonces miren cómo me va organizando de manera matricial nuestros arreglos. ¿De qué otra forma yo puedo llegar a ingresar los datos? Entonces acá, recuerden que tenemos que incluir el time.h para poder almacenar de manera aleatoria. Y ojo, porque para este tipo de arreglos, esta herramienta sí que es fundamental, debido a que yo aquí puedo llegar a ingresar no solamente 9 datos, sino en caso de que yo modifique los datos del tamaño, en este caso del arreglo, entonces ya no va a tener que ingresar, por ejemplo, si es un arreglo de 5 por 5, ya no son 25 datos que voy a tener que ingresar, sino simplemente voy a poder acá trabajarlo de manera aleatoria. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya declaramos nuestra librería time.h. La función es run time null, ¿sí? Este warning que aquí me está saliendo es un warning propio del editor que estoy utilizando, que se llama Xcode, que es un editor exclusivo de Apple. Entonces, en este caso, por favor, no tengan presente esto, ¿sí? Y recuerden que trabajamos el run para poder verificar, en este caso, el random sí o los aleatorios en este caso, que vamos a estar ingresando. Como ustedes vieron en la aplicación, observen que cada vez que yo ejecute, él va a estar cambiándome los datos y queda mucho más sencillo. Bien, listo chicos. Para finalizar esta parte, ¿sí? Ustedes también pueden llegar a definir de una forma más fácil el tamaño del vector, es decir, de la matriz. Si por ejemplo en este momento les dicen a ustedes que necesitamos cambiar el tamaño, que ya no sea de 3 por 3, sino de 5 por 3, vamos a tener que modificar donde voy a hacer el cambio, en todas las líneas voy a tener que hacer esa modificación. Entonces, lo más sencillo para que ustedes lo puedan trabajar es lo siguiente. En este caso es trabajar el define. Recuerden que esto es una constante global en el cual voy a colocar el nombre de la variable fila con el tamaño y el nombre de la variable columna y el tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que yo quiera modificar este tamaño de acá, se me va a modificar en donde me aparezcan las variables, así como ustedes los están viendo acá, fila, columna, y obviamente en todas tengo que hacer la modificación, fila y columna. Esta es una forma muy sencilla para que ustedes puedan hacer las modificaciones que quieran. Entonces aquí vamos a compilar para que se den cuenta de cómo queda. Observemos que aquí ya nos modificó de que es un arreglo de 5 por 5. Ahora, si yo quiero que sea de 5 por 3, solamente modifico acá, compilo. Y observemos que acá ya él me modificó, en este caso, el tamaño de las columnas, que antes eran 5 y ahora lo reduje a ¿cuánto? A 3. Bueno chicos, espero que el tema en esta primera parte haya quedado claro. Ya el siguiente video vamos a hacer ejercicios un poco más aplicados para que les quede un poco más claro el tema sobre arreglos.